Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta segunda emisión, segundo episodio. Este segundo episodio que finalmente sí fue posible, lo que confirma que Spleen es un podcast quincenal. Contra las expectativas lo logramos, ¿no? Sean todos muy bienvenidos a este podcast. Muchas gracias a todos los que pasaron por el primer episodio. Estamos muy contentos con el resultado y eso, por supuesto, nos da muchas ganas de continuar. En esta ocasión, en este segundo episodio, vamos a estar tocando un tema que ya ven en el título, que tiene que ver esencialmente con escribir, con escritores, es decir, literatura en segunda ocasión consecutiva, ¿no? La diferencia es que esta vez no traemos invitados, sino que somos directamente los tocayos platicando sobre este tema que nos parece muy importante, ¿no? Y justamente por eso lo vamos a abordar, que es, para empezar a escribir, ¿por dónde empiezo? Es decir, para empezar a escribir hay que poner una primera piedra, para todo hay que poner una primera piedra, ¿no? Para levantar una catedral, para poner una casa, para sacar tu casa Infonavit, primero hay que tener la certeza de que tienes el crédito, y para empezar a escribir también hay que poner una primera piedra. La cuestión es que las piedras son de materiales diferentes, y de eso vamos a platicar. ¿Cómo se pone la primera piedra? ¿Cómo tiene que ser? No tanto una serie de consejos que creemos que no sirven de mucho realmente, sino directamente desde la experiencia. Creo que la literatura esencialmente es una cuestión de experimentarla, no es una cuestión de teoría, no es una cuestión que baste con recibir comentarios aleatorios, sino que directamente tiene que ver con la experimentación de primera mano. Entonces ahora queremos contar nosotros, platicar un poco al respecto de nuestra primera experiencia. Antes de lanzar, por supuesto, nuestras ideas a los tiburones, saludo a Daniel Cibaja. ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo? Hey, ¿qué onda? Pues aquí otra vez en el programa Spleen, donde debatimos un poco sobre el arte y la cultura contemporánea, ¿no? Y hoy tenemos un tema que puede interesarle a mucha gente, ¿no? Que es el comenzar en este camino, ¿no? Escabroso, el cual es la escritura creativa, ¿no? El responder o tratar de responder estas preguntas que muchas veces las personas que se animan a tirarse a esto que es la escritura, pues tengan más presencia, ¿no? O sea, sepan hacia dónde van a ir, ¿no? O cómo es la jugada, ¿no? Porque muchas veces entramos a cursos o talleres o maestros donde muchas veces escuchamos comentarios, ¿no? Comentarios que más bien son desastrosos o negativos o que desilusionan, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre muchos temas. Creo que el tema de hoy es muy interesante y creo que también vamos a discutir otros temas muy importantes. Y creo que en esencia el tema nos lleva un poco a la negación de decir que quizá no es que alguien sepa lo que se tiene que hacer, pero quizá algunos saben lo que no se tiene que hacer, y en buena parte por ahí vamos a abordarlo, ¿no? Spleen, por supuesto, es su podcast de arte y cultura contemporánea, lo que significa su podcast de arte y cultura contemporánea del aquí y del ahora. Recordamos, hoy hablamos de, para empezar a escribir, ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde camino? Yo lanzo la primera idea, retomando justamente algo que acabas de aventar, que quizás la primera recomendación para empezar a escribir es asistir a un taller, ir a un taller y pues comenzar a conseguir esos sellitos para el pasaporte de la escritura y obtener las primeras licencias y quizá la primera validación para entrar en el circuito y en el rollo, ¿no? La cuestión, por supuesto, es que cuando entramos a un taller lo hacemos la mayoría de veces siendo novatos en la situación, pues a ciegas. Hay gente que no tiene la costumbre de averiguar quién le está dando el taller, pero cuando uno es noob, cuando uno es nuevo, cuando uno es amateur, pues ni siquiera se le pasa por la cabeza que tiene que saber quién da el taller, porque piensa, si da un taller de escritura es porque es escritor y ser escritor no es fácil, así que escribe bien y enseña bien. Más allá del punto que sabemos perfectamente
que quien escribe bien no necesariamente es buen tallerista y que hay muy buenos talleristas que no necesariamente son buenos escritores, ¿no? Partiendo de ese tema, yo agregaría ahí para empezar a armar la bola de nieve que entrar a un taller de literatura muchas veces, a ver, que no de a gratis, le llaman lanzarse al vacío, a comenzar a escribir, que un poco leer es contemplar ese vacío, estar muy cerca del vacío y comenzar a escribir es lanzarse. Entre leer, que es contemplar, y escribir, que es lanzarse, pues el vacío toma un significado más complejo, muy diferente y quizá más peligroso. Yo diría que cuando uno toma un taller, empieza en el taller y lo hace a ciegas, no sabe muy bien en qué se metió, pues está arriesgando a muchas cosas que tienen que ver primero con que tu escritura sea secundaria y se empiece a moldar un perfil. Es decir, quien da el taller puede estar más interesado en el perfil que tienes o el rol que le interesa que cumplas en la sociedad o en el gremio escrituril, como dijo aquel sujeto extraño en Facebook. Entonces es peligroso, ¿no? Porque te puedes topar con un taller que no esté muy interesado en tus textos, sobre todo los talleres que están muy comandados por un tallerista. Hay talleres que son un poco libre albedrío y son comandados por varios sujetos. Una cosa es un facilitador y una persona que organiza el taller, que ese es realmente el tallerista, y otra cosa es quien se pone en el afán de maestro con verdades e ideas absolutas, que luego esos maestros pueden tener ideas erróneas y equivocadas y amoldar tu cabeza a ser una fábrica que reproduce, acepta y mama de este tipo de cosas equivocadas o directamente son pecados, ¿no? Yo pienso en esta raza que le gusta aportar la idea de que los clásicos son los clásicos y lo que se haga después de los clásicos no vale para un carajo. Que a ti te pasó, güey, yo lo sé. Me gustaría que platiques, de hecho, un poco al respecto de esa experiencia. Y bueno, que avientes esta idea. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas de este rollo de que crees que exagero o si es probable que te metas a un taller que en lugar de ser un estanque, sea la boca directa del tiburón y que tu texto pase a una cuestión secundaria, porque lo que tú quieres es escribir, y que sin darte cuenta, sin textos, ya tengas vida literaria? Que si en el podcast pasado hablamos de lo fácil de repente que llega a ser viajar y hacerte escritor, publicar tu primera cosa, bla, 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 pero con el texto en factor secundario, es decir, más que autor, más que poeta, más que narrador o dramaturgo, cronista y lo que quieras, pues eres turista, ¿no? Turista de la vida literaria. ¿Qué piensas, loco, de este tipo de cuestiones respecto al taller, su peligrosidad y ese tipo de sujetos extraños, animales raros que te puedes topar al frente de un taller, a los que llamamos talleristas? Bueno, creo que no sé, para comenzar, diría esta pregunta, que es ¿cuál es la finalidad, ¿no? Que tú como asistente primerizo a los talleres, ¿qué es lo que buscas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de entrar al taller, ¿no? Porque ¿en qué recae esa finalidad? ¿En el texto? ¿En tu trabajo? ¿O en la experiencia también? Pero creo que muchas veces a la gente se le olvida que, ¿no? Y esto lo digo realmente a los alumnos que les he dado taller también, que el trabajo del escritor no es escribir, ¿no? No es esta parte de soltarte, ¿no? Creo que lo más difícil es llegar a corregir, ¿no? Y tener las herramientas de corrección. Y creo que a veces personas que dirigen los talleres se olvidan de esta parte, ¿no? El cómo aprender a digerir la crítica ajena a tu texto, ¿no? Y esto me ha pasado últimamente a mí también. Por ejemplo, ahora estoy yendo a un taller, ¿no? Y esto lo digo porque hace tiempo que yo no entraba a un taller, ¿no? Y yo era muy dado cuando era joven ir a experimentar, ¿no? En talleres distintos, ¿no? Entonces, imparto talleres en línea, pero también entro a los talleres, ¿no? Que de repente me salen en Facebook, que ahora por la pandemia hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas también, no? O sea, cuando entres a esos talleres, una clase, un laboratorio, una especie de mecánica. A veces el tallerista no termina de entender estos tipos de taller que se pueden manejar distintamente. Por ejemplo, hay talleres que parecen más clases, ¿no? De instituciones, talleres que incluso son dadas por escuelas
de escritores, por así decirlo, ¿no? Existe desde la SOGEM, Escuela de Escritores, Casa LAM, creo que por allá también, las más famosas, ¿no? Aquí en Yucatán está el CEBA, ¿no? Y estaba la Escuela de Escritores Peniche Vallado, creo. Ese tipo de instituciones a veces están al alcance de uno, ¿no? Pero o sea, te traen un programa. Y hay otros tipos de talleres que son los talleres de festival, ¿no? De los grandes ferias de lectura. A veces allá también invitan a autores a impartir talleres, ¿no? Y de repente tal escritor, tal autora o autor imparten el taller de renombre, ¿no? El autor, y a lo mejor la experiencia termina siendo menos factible que la de una escuela de escritores o viceversa, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Ahora acabo de entrar a un taller con Daniela Rodríguez, soy un lector de su obra y me llamó la atención. Este es un taller de festival, ¿no? Un taller que ella ha dado gratuitamente, ¿no? Entonces es de libre acceso y pues los lugares o sea, son limitados, ¿no? A veces 15, a veces no llegas incluso a entrar a estos talleres porque la gente está voraz por entrar a talleres gratuitos, sobre todo cuando el autor es reconocido, ¿no? Entonces, ya para finalizar con este comentario, creo que nunca se va a perder, porque yo lo estoy sintiendo ahorita, ese nerviosismo, y creo que yo entro a los talleres más, y esto es una opinión personal, ¿no? Más por el texto que por la experiencia, ¿no? O sea, por el texto y por las herramientas que puedo encontrar por parte del tallerista, ¿no? Entonces, te puedo afirmar, sí, que ahora estoy igual de nervioso que cuando entré a mi primer taller, no sé, con Monreal o en el CEDAR, ¿no? Que eran ya programas, por ejemplo, en el CEDAR, programas ya como de clase, ¿no? Pero digamos que siento la misma sensación de nerviosismo, ¿no? De saber qué me van a decir del texto que yo voy a llevar a corregir, ¿no? Partamos del objetivo, que eso que planteas me agrada porque, a ver, vamos a ponernos sinceros, conocemos a más de una persona que tenía el objetivo de escribir, voy a dar un ejemplo sin decir nombre, ¿va? Escribir poesía, por ejemplo, y de repente nos llegó a contactar como compas, ¿no? De, oye, ayúdame a revisar mis poems, no sé qué. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Por más que de repente la actitud de mandarte los poemas así como de la nada sea un poco chocante, rayando el acoso, pues piensas en realidad de buena fe que el interés de esta persona pues es por sus textos, o sea, realmente está sedienta de ayuda, está sedienta de un poco de guía respecto a sus textos, ¿no? Y de repente ese objetivo cambia radicalmente y decide abandonar todas estas cuestiones que tengan que ver con afinar los textos para volverse lo que decía al principio, turista literario, ¿no? Viajar, publicar sin tener un solo texto decente. Yo decía también respecto a esto que es válido, y puede sonar raro, pero creo que es válido querer ser escritor para mamar, o sea, para figurar nada más y ser turista, pero tampoco te pongas en ese, porque a ver, está la posibilidad de que hay gente que te paga tus viajes y todo sin hacer nada, que pues cada quien, ¿no? Si el gobierno permite que le absorban los fondos así, pues es cosa de una estructura gubernamental, no es problema de nosotros, pero que esa persona turista se ponga ya con su objetivo cumplido, ¿no? Ya es escritor, nadie lo lee, nadie lo pela porque no hace nada bien, pero ya cumplido su objetivo de turista, pues que se quiera chocar después y exigir que lo reconozcan como, en este caso, poeta, cuando no da una, pues entonces ahí empieza a volverse raro, porque está confundiendo sus objetivos con sus sueños frustrados, unos cumplidos y los otros, por supuesto, frustrados, ¿no? Y no hay forma de que regrese a ellos, porque trabajó para unos objetivos que no tenían que ver con el sueño frustrado, que en este caso es escribir y ser reconocido, cuando menos que lo reconozcan de una forma más light, no el reconocimiento en el sentido más amplio, por sus textos, ¿no? Entonces ahí el objetivo choca y pasan estas cosas, que muchas veces eso puede suceder por otra cosa que decías, que es la cuestión de la crítica. Cuando recibes crítica, ¿cuántas veces no te ha tocado que te digan una crítica de tu texto que te duele? Hasta entre tus compas, entre tus amigos, que por supuesto viniendo de una persona ajena es más duro porque de alguna forma no hay establecido una confianza y un tacto, pero yo personalmente defiendo los comentarios pesados
siempre y cuando no rayen en la ofensa. Es decir, siempre que se hable del texto. No me parece mal que te digan tu poema es una mierda. No me parece mal. Ahora, cuando los comentarios son totalmente cegados y carecen de argumentos para establecer que ese poema merece esos adjetivos, pues entonces ya estamos hablando de algo que no raya en el taller, ya raya en la descalificación absoluta y ciega. Creo que el tema es importante y trazar esto, ¿no? Invitar a quien está pensando en iniciarse en la escritura a pensar en esta cuestión de sus objetivos, qué quiere, a dónde quiere ir. Y también yo diría, apuntaría por supuesto, trabajar en la piel escamosa para recibir comentarios. Escribir es un oficio ancestral que en todas las geografías, todas las épocas, todas las tradiciones existe, y no puedes llegar tú a pensar que lo que tú escribes es directamente bueno si no tienes el oficio. El oficio se adquiere, no se llega directamente a obtenerlo por fanatismo. Es decir, un gran lector no necesariamente va a escribir una buena línea, ni siquiera, porque leer y escribir, aunque son disciplinas hermanadas, no son la misma cosa. Y respecto a esto, pensando, bueno, también, claro, me gustaría extender la segunda invitación de que quien esté dando los primeros pasos o quiera dar el primer paso para lanzarse al vacío, que esta expresión la oí muchas veces, pero la tengo muy en el cerebro por Armando Salgado, a quien le mandamos un abrazote si nos escucha por ahí, es que esta segunda invitación la extiendo para que aquellos que vayan a tomar su primer taller hagan el esfuerzo de buscar quién es el tallerista y, si es posible, leer lo que hace el tallerista. ¿Por qué? Y también conseguir referencias, ¿no? Respecto a cómo es el taller y su dinámica. Porque si partimos de la idea que decías, que era lo de tener objetivos trazados y trabajar en ellos, no puedes trazar tus objetivos con una persona que directamente sabes que no tiene nada que ver con tu visión. Entonces, hacer esa investigación previa te va a ayudar a encaminar los objetivos, porque una cosa es tenerlos y reconocerlos y otra cosa encaminarlos. Entonces puede servir mucho ese contacto con el tallerista. Pero supongamos que no estás en el primer paso. Supongamos, brother, que estás en el segundo, que tiene que ver con ya tengo textos y los quiero publicar. Que he aquí el truco de todo esto, que quizá uno empiece a ser escritor cuando publica, cosa que abordaremos un poco más adelante. Pero a ver, para publicar, ¿por dónde publico? ¿Qué medios puedo utilizar? Hay muchísimos, hay revistas que publican cualquier cosa, literalmente. Pero, ¿tú qué dirías? ¿Qué consejo pasaría si quiero publicar? ¿Por dónde voy? ¿Qué opciones tengo? Y lo más importante, ¿cuándo? ¿Cuándo estoy listo para publicar? ¿Qué sucede con eso? Pues fíjate que, no sé, relacionándolo con el tema anterior, ¿no? De los talleres, mucha gente entra a los talleres queriendo que el autor que está impartiendo el taller le dé la fórmula secreta, ¿no? O sea, de repente yo he estado en talleres donde le están preguntando al autor, ¿no? Oye, es que dime cómo te organizas, qué tipo de esquemas, qué cuadro sinóptico utilizas, ¿no? Y de repente, pues, el autor tiene que decir, no, pues fíjense que yo primero voy a cagar al baño y luego tomo mi café y luego agarro post-its y los pego en toda mi pizarra. Y yo he visto asistentes que están apuntando hasta eso en su libreta, ¿no? Y creo que eso es un error fatal, porque no todos tienen el mismo método. Alberto Chimal habla por allá en uno de sus videos con Raquel, habla sobre los rituales, ¿no? De la escritura. Y yo creo que los rituales no se enseñan en los talleres. Realmente eso ya es una cosa muy personal con la escritura misma, ¿no? Con el acto de escribir. Y no sé, la pregunta es, ¿qué viene después del taller, no? Entras en un taller, te corrigen, tienes un texto. He conocido personas que van a 4 talleres y están tallereando el mismo texto, ¿no? Y tú dices, güey, o sea, ya tomaste varios cursos y no publicas, o sea, o no lo muestras. Hay gente que dice o que se arraiga a escribo para mí. Es que yo no quiero ser escritor, no quiero estudiar literatura, solo hay algo, un ser del más allá que me dice que escriba, ¿no? Que escriba y que es para mí. Entonces yo digo que eso, yo no tengo nada en contra de la escritura terapéutica, pero no creo que tampoco sea adecuado para comenzar si uno quiere, no sé, a formar trayectoria, ¿no? Entonces, ¿dónde publicar tu texto después de pasar por el taller? Esa es la cuestión, ¿no? A veces los talleristas son, o sea, los que imparten talleres son muy egoístas y no te explican cómo
es el mundo cultural, ¿no? El mundo del gremio escrituril, ¿no? Entonces, no te explican cómo funciona la cosa, qué hay convocatorias, qué tipo de convocatorias leer. Yo tuve una experiencia un tanto mala, pero a la vez buena. Por ejemplo, Will Rodríguez en el CEDAW, de repente un día llegó y nos dijeron, les tengo una sorpresa. Y nos mostró la revista y mi texto ya estaba ya publicado, ¿no? Y yo dije, no, es que ese texto no estaba listo, ¿no? Y entonces es una experiencia que me marcó toda la vida porque es un texto y creo que me ha pasado mucho, ¿no? Me ha pasado mucho. Es un texto que no está acabado, un texto que le falta todavía por corregir, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo y leyendo por allá una experiencia de José Emilio Pacheco frente a Arreola, cuando llevó por primera vez esta plaqueta de la sangre de Medusa y estaba Arreola ahí enfrente de Pacheco y Pacheco le entrega el manuscrito y Arreola le dice, bien, acabamos, está todo listo. Y Pacheco se quedó asombrado, ¿no? Porque le dice, ¿en serio no va a hacer correcciones ni nada? No, así como está. Entonces, Pacheco, a partir de esa experiencia con Arreola, se convirtió en un maniático, ¿no? De la corrección. Entonces, imagínate, esas experiencias pasan, ¿no? Y creo que hay que empezar también por ahí, ¿no? O sea, cómo enseñar a los asistentes o a las personas que están empezando a escribir, a leer convocatorias, a escoger convocatorias, a escoger en dónde van a mostrar su texto, ¿no? Hoy en día existe tanto lo digital, más allá de lo físico, ¿no? Pero también sigue habiendo abundancia de convocatorias que realmente son, yo digo, que están de más, ¿no? Y que toman, no sé, como que ciertos grupos de Facebook siguen todavía publicando más y más convocatorias, entonces creo que hay que enseñar a las personas que quieren empezar a mostrar lo que escriben, qué tipo de revista, qué tipo de fuentes pueden consultar para que ellos puedan publicar su primer texto, no sé. Entonces, que creo que también recae entre lo que te enseñan en estas escuelas de escritores o algún autor en un taller. Creo que a veces se me hace muy egoísta, a veces de su parte, ¿no? El que no les digan cómo funciona la cosa, ¿no? Que no es como antes que Gabriel García Márquez mandando su manuscrito en el correo, ¿no? Y esperando a ver si va a pagar la renta o comer ese día, ¿no? Eso ya se acabó, ¿no? Pero mucha gente cree que todavía funciona así la cosa y yo creo que hay que dejar a un lado eso. Sí, bueno, el romanticismo a la hora de encarar tu literatura, ¿no? Que de repente quizá te metes al taller y tu afán es ser como, ya lo dijiste, Gabriel García Márquez. Pero pues igual y lo que tú estás viendo son sus obras publicadas y sus logros, pero no estás viendo todo el proceso que significó no solo escribir, sino incluso intentar mover la obra, ¿no? Y creo que al respecto, para hablar de esto de publicar y dar el paso siguiente, que lo que dices es cierto, el tema de las convocatorias, igual concuerdo con que, justamente hablando de Will, si algo hizo Will Rodríguez, escritor yucateco, si algo hizo Will por nosotros, diría, es que, a ver, a mí también me pasó eso, de que de repente Will me mandó un correo y me puso un enlace y me habían publicado en una revista, ¿no? En la revista Mordífica, que fue mi primera publicación en revista en México, ¿no? Fue raro verlo, pero me puso muy contento porque sentí que Will me estaba echando la mano para algo que yo no sabía. Ok, no me explicó a lo mejor mucho el proceso, pero sí me dio luz verde un poco. Vaya, me empujó a los tiburones antes de que yo decidiera lanzarme, cosa que me parece que está bien, que está chida. Creo que es una forma de aprendizaje muy buena. Ahora, respecto a los talleres, yo diría que lo que pasa es que uno va a los talleres pensando que va a aprender a escribir y realmente no se aprende a escribir, se aprende a corregir. Y en segundo grado se aprende a mover lo corregido. En los mejores talleres te van a enseñar a mover lo corregido, te van a decir por dónde, te van a decir, por ejemplo, en qué revistas vale la pena, porque seamos sinceros, en la sobrepoblación de revistas que hay en México y en muchos sitios, y hay gente que va a decir, es por las digitales, no, hay revistas impresas que no valen la pena en absoluto, porque publican cualquier cosa. Y esto se puede dar, por ejemplo, porque la revista siempre ha publicado lo poco que recibe, y esto no genera en autores poco más experimentados ganas de enviar, porque quizá piensa que no es el nicho
qué busca para sus textos. Es decir, creo que hay objetivos en el taller que quiero tomar y objetivos en las cosas que quiero publicar y los lugares que quiero publicar. Y hay que entender que en los talleres y los talleristas hay perfiles, y en las revistas, por ejemplo, las que quiero mandar, hay perfiles también de revistas. Es decir, podemos leer la revista como podemos leer personas. Podemos pensar en una publicación seriada, un periódico, un fanzine o lo que sea, podemos pensar en ello como una persona que tiene un carácter, que tiene una serie de terminaciones nerviosas que quizá están conectadas a través de una línea editorial y que a la vez tiene pequeños eslabones, que no es otra cosa que el consejo editorial, ¿no? Entonces, yo pensaría que lo que dices es muy interesante. Este tema, sobre todo, reitero, creo que lo de Will, ¿no? Esto de aventarte a los tiburones igual vale mucho la pena, porque es muy difícil que uno se decida a aventarse. Pero también puede pasar, y esto me pasó a mí, que era que me tocó obtener 2 premios de poesía seguidos, los primeros 2 premios a los que entré en 2014, y obtuve los 2 premios, y quizá haberme lanzado a los tiburones sin yo siquiera estar muy seguro de si quería lanzarme, terminó provocando una pequeña cosa mala que luego se tradujo en aprendizaje, que era que yo me sentía lo mejor del mundo. Es decir, había comenzado a escribir, mi primer texto ganó un premio nacional de poesía, mi segundo texto ganó un premio interescolar de poesía, me sentía intocable, revista la que manda, revista que te publica, porque mandas a una revista que publica cualquier cosa que esté bien escrita, y ya hemos dicho eso, escribir bien un texto no es un mérito, escribir bien es algo que debe suceder siempre. Escribir un texto sobresaliente es otra cosa, ¿no? Y muchas veces también se confunde esto que decía Gabriel Said, de que, por ejemplo, él hablaba de poemas, pero vamos a hablar de textos. Escribir un buen texto no es imposible, es improbable, pero ayudándote un poco del taller por el que pasaste, puedes hacer que esa improbabilidad se vuelva probabilidad y entonces pueda llegar a buen puerto lo que quieres publicar. Ahora, yo te vuelvo a reiterar una parte de la pregunta que es, creo que la que más me interesa y la que más nos interesa a todos y a quienes nos escuchan, por supuesto, que es ¿cuándo publicar? ¿Tú cuándo decidiste publicar? Bueno, quitemos la aventada a los tiburones que te hizo Will y quedémonos con cuando tú decidiste publicar. ¿Qué pasó? ¿Por qué sabías que estabas listo para publicar? Yo la verdad decidí publicar para quitarme el miedo, nada más para eso. Quería publicar y una cuestión de ego, de querer ver mi texto ahí. Y por supuesto hay otra publicación después que sacas cuando dices, este texto no me va a avergonzar por lo menos en 1 o 2 meses. Igual y después sí, pero ahora no. Pero te pregunto eso, yo diría que fue para quitarme el miedo y para decir, si lo voy a hacer, me estoy sometiendo aquí a una cuestión que, claro, no estás muy consciente de la crítica, pero sí dices, voy a dar este pasito para creérmela más. Yo al menos lo hice por eso. Entonces, te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Por qué? ¿Por qué y cuándo? A ver, cuando comencé a escribir, tampoco tenía como que la gran idea de formar un libro ya completo, ¿no? Entonces, después de la experiencia de esa revista, que creo que fue una revista muy underground en Sonora, pues digamos que después de eso me entró la manía, ¿no? De publicar un texto por el cual yo me sienta bien, ¿no? Que sepa que esté bien escrito y que sepa que yo lo mandé por decisión propia, ¿no? A una convocatoria, ¿no? De repente por allá fue la revista Monolito, yo me acuerdo, en ese tiempo la revista Monolito era una de estas revistas que estaban tomando mucho auge en las redes sociales y que publicaba muy buen material, ¿no? Entonces, fíjate que ese texto que salió en Monolito salió en una edición de aniversario de la revista, donde se publicaron un montón de textos, ¿no? Y realmente mi texto sabía que iba a pasar desapercibido porque eran cientos y cientos de páginas, pero pues allí estaba publicado, ¿no? El caso es que, por ejemplo, eso fue como yo diría en mi juventud de preparatoria, ¿no? Y creo que muchas veces hay talleristas que te dicen, ahorita todo el mundo publica, ¿no? Todo el mundo está publicando y eso está mal, ¿no? Porque hay que publicar menos y hay personas que defienden a capa y espada. De hecho, hay como ahorita en redes sociales, en el 2020,
tomando de ejemplo a los escritores de la mitad del siglo XX, ¿no? Te dicen, Juan Rulfo escribió o publicó El Llano en Llamas a sus 30 años, 32 años o algo así. Rosario Castellanos, Balún Canán, también a los 30 años, por allá, y luego te ponen a Arreola, a Paz, y mucha gente veo en los comentarios que ponen así, pues ya vieron, no hay que apresurarse, no hay que publicar, y yo digo que realmente es una pendejada, ¿no? Porque no podemos comparar un contexto, un tiempo, tanto de esos autores como con nuestro contexto, ¿no? O sea, en el que nosotros vivimos. O sea, son contextos totalmente diferentes, la literatura y las publicaciones eran totalmente diferentes, y yo creo que tratar de compararnos entre esa generación y la nuestra no tiene caso, ¿no? Y no sé, yo creo que hay que quitarnos esa espina también de que publicar es algo sagrado, ¿no? Algo como bíblico, como divino. O sea, la gente sigue pensando en que tú publicas un libro y es algo, es una eminencia, ¿no? Es un ser que acabas de crear. Entonces, realmente creo que hay que también quitarle, no solo a los autores o al papel del escritor, que ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Sino también a la publicación, al libro. Hay que quitarle esa santificación que le tenemos dado. Todavía hay gente que cree que publicar un libro es algo sagrado. Y yo creo que lo que me impulsó a mí fue no sé, esa cagada, ¿no? Esa metida de pata y que yo quise arreglar, ¿no? Y he tenido otras malas experiencias. En mi plaquet también tuve errores, fe de ratas, pero porque por parte del editor no hubo esa responsabilidad, ¿no? O esa, no sé, como que no le prestó la importancia a mi obra. Y entonces digamos que ahí es cuando uno se da cuenta de que las cosas son distintas a como te las pintaban, ¿no? Pero el publicar, yo creo que es una cosa también como decidir ir por un café un día al centro de tu ciudad, ¿no? O sea, algo normal, algo que se te antoja, como por ir por una hamburguesa y probarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es la mejor hamburguesa de tu ciudad si no has salido de tu casa a probar hamburguesas, ¿no? Entonces, eso es lo mismo de publicar. ¿Cómo vas a saber qué es publicar si nunca te atreves a publicar? Y he tenido compañeros que escriben súper chingón y que se esperaron hasta sus 30 años para publicar su primer plaquet, por ejemplo. Y no su primer libro, fíjate, su primer plaquet. Y recordemos que el plaquet tiene esta definición de que es un aviso antes de la obra que vendrá. Y estar listo es abstracto, pero la experiencia de publicar para enmendar los errores que tu escritura tiene en la segunda publicación no es abstracto, eso es muy concreto. Entonces creo que el lado de publicar no hay que tomarlo como que es un derecho que le pertenece a algunos y se puede acceder cuando esa persona que te dijo que vas a estar listo te dice que ahora sí, efectivamente, aviéntate. No creo que la cosa vaya por allá. Y esto, por supuesto, nos lleva a un tema que es no hay que confiar en todo el mundo. Creo que si algo no debería haber en el gremio escrituril mexicano es la confianza absoluta en una figura, en un tallerista, en un profesor, en un asesor literario, nada de estas cosas tan feas. No debería haber una extrema confianza y nada debería ser tomado como verdades absolutas. Se tiene que tomar de primera mano, se tiene que aprender, hay que caerse, tropezarse, volver a levantarse, que te atropelle un camión, volver a levantarte y si sigues con vida, quizá hayas aprendido algo. Antes de pasar a la pregunta más importante, me gustaría hacer un boletín informativo rápido, uno de la casa. Primero, estamos muy contentos porque hoy que grabamos este podcast, Mariana Pacho, una de las colaboradoras de Ediciones SOG y Revista Bistró, que por cierto va a estar de invitada en el tercer capítulo de Splin Podcast. El día de hoy se graduó como licenciada en Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, así que le mandamos un abrazo muy fuerte por ello. Y ahora, otro boletín informativo que acabo de ver, que le mandé un mensaje, le mandé un saludo a Armando Salgado hace unos minutos y acabo de ver aquí en la Magic Box de Facebook que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía Tijuana
otro más a la bolsa de Armando, cosa que nos pone muy contentos. Habrá que leer ese libro pronto. De hecho, al respecto de empezar a escribir, hay un libro maravilloso que publicó Bitácora de Vuelos, en el que trabajó Armando con Gallardo, un poeta chileno, que se llama Estrategia del Poema, que vale mucho la pena. Pueden buscarlo de manera gratuita en Bitácora de Vuelos Ediciones. Digo que tiene que ver este texto porque su tema central se relaciona con las formas diversas en las que cada quien puede tomar, en este caso, el poema, pero vamos a ver, lo de poema, cuento, novela, cada vez es más borroso, así que un texto siempre es útil, ¿no? Ahora lanzo la pregunta final para ir cerrando estas pequeñas notas y propuestas, que tiene que ver ahora con: pasé por un taller y tengo un texto y decidí publicarlo. ¿Ya soy escritor? Es más, no publiqué un cuento, un poema, un fragmento de una dramaturgia, no publiqué eso en una revista, publiqué un libro. Es más, no me autopubliqué, me publicaron. Es más, mi libro se agotó en el tiraje de una pequeña editorial. Es más, lo reeditaron. ¿Ya soy escritor? Doy charlas, figuro entre los escritores locales y quizá nacionales. ¿Ya soy escritor? ¿O cuándo se llega realmente a ser escritor? Yo creo que es borrosa, ¿no?, la situación, porque el planteamiento ser escritor involucra 3 factores. ¿Qué es un escritor? ¿Para qué sirve un escritor si es que la utilidad alcanza? Y finalmente, la central, ¿cuándo se llega a hacerlo? Ser o no ser escritor, ¿no? Ahí la cuestión. Y yo creo que muchas veces nos van a criticar por decir, no, esos jovencitos preguntándose eso, si todavía están empezando su carrera, ¿no? Pero yo creo que esa pregunta es la que te impulsa todos los días pues agarrar la hoja en blanco, ¿no? Y empezar a crear, ¿no? El texto, ¿no? Experimentar, explorar el texto. Yo siempre, no sé, esa pregunta es muy difícil, ¿no? Porque de repente aparece algo que es muy importante hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando publicas en revistas o publicas tu libro, ¿no? Te piden algo que es la semblanza, ¿no? Y creo que hay gente que empieza a creerse escritor llenando su currículum vitae, ¿no? Su semblanza. Y ahí empieza una cuestión muy, muy polémica, ¿no? Porque empiezas a llenar ese currículum, o como empiezas a llenar ese currículum, empiezas a figurar como escritor, ¿no? Y de repente hay más peso en la semblanza que en la obra misma. O sea, hay más importancia por parte de la persona que quiere escribir por llenar la semblanza que por realmente interesarse en explorar, en seguir creando, en seguir mejorando, ¿no? Su escritura. Y de repente por ahí hay gente que pone, ¿no? Es que fui al taller de tal y fui al taller de tal y fui al taller de tal y lo que él me dijo es la palabra divina y la palabra absoluta, ¿no? Y de hecho la ponen el taller, incluso los cursos en su semblanza, ¿no? Como presumiendo que fueron al taller de tal, ¿no? O a la escuela tal. Pero yo creo que eso realmente no tiene nada que ver con lo que es la escritura en sí, ¿no? O sea, la semblanza también puede llegar a ser un género, ¿no? La inventamos día con día y creo que por allá, no sé, recomendaría un libro de Ray Bradbury llamado El escritor Zen, o bueno, se llama Zen en el arte de escribir, así se llama el libro. Ahí, o sea, tú entras a ese libro y piensas que te va a dar como que toda la magia, todos los instructivos de cómo empezar a escribir, sobre todo escribir historias o narrativas, ¿no? Porque muchas veces piensas que, o sea, sí hay libros como el de Guillermo Samperio que te da todo el reglamento de la narrativa, de cómo escribir historias, pero de repente no te habla sobre las experiencias, ¿no? Como cuando tienes un mal día y no puedes escribir, estás bloqueado, ¿no?
Y por ejemplo, los ensayos de Ray Bradbury hablan un poco sobre eso, ¿no? Sobre estos bloqueos, la página en blanco, ¿no? O el estrés, o cómo empezar a manejarte también, hablando un poco de lo que te hablaba, ¿no? De los rituales de escribir, ¿no? Hablando no ritual como algo divino, ¿no? Sino hablando como de un hábito, ¿no? Cómo agarrar hábitos también y disciplina, ¿no? Disciplina personal. Yo creo que, no sé, creo que termino quedando corto con esta respuesta, pero creo que empezaría por ahí, ¿no? Creo que esa es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Creo que sí es un camino complicado y turbio de responder, pero yo me voy por la tangente, me voy por el lado sencillo y diría que un escritor es aquel que produce textos y que escribe de una manera que es un hobby muy fino o un poquito por encima del hobby, que se acerca un poco al ser profesional del oficio, no que tiene que ver que tenga un contrato con Alfaguara, pero que se lo tome en serio, pues, que no sea una cuestión tan pasajera como es en algunos casos. ¿Para qué sirve? Aquí sí hay un problema, pero vamos a tirar la moneda con sus dos caritas correspondientes. Lúdico, hay escritores que divierten mucho y nos hacen pasar ratos muy buenos. Y hay otros que son una cuestión más trascendente, una cuestión espiritual, una cuestión que va por muchos lados y que nos hacen cuestionarnos muchas cosas respecto a todo el espectro que significa ser humano, ¿no? Ser un ser humano en este planeta. Entonces, creo que es complicado por ahí. Ahora, ¿cuándo? Yo sí diría que, y aquí sí meto las manos al fuego, para decir que quizá es importante, si decides tomar este oficio, saberte escritor desde la primera instancia. Si ya cruzaste algunas líneas y te sientes con una confianza y un rigor crítico no muy maduro, pero lo suficiente, creo que tienes que sentirte escritor, porque si no te sientes escritor, pues vas a estar frustrado desde el inicio, y la frustración se lleva con la escritura, pero no se llama frustración, se llama escritura, es algo más, ¿no? La frustración es parte, pero no es la raíz latina, ¿no? No es el origen, el núcleo de la escritura. Entonces creo que son tránsitos, son procesos importantes, pero yo sí diría que quizá sentirte escritor, sentirte poeta, sentirte cuentista o sentirte novelista o dramaturgo es vital. Creo que hay que hacerlo y no sobrevalorar tanto la palabra escritor, porque de repente podemos decir, es que tú no eres escritor porque en México no escribes como Cristina Rivera Garza o no tiene sus méritos, pero a Rivera Garza se le puede decir, es que tú no escribes como escribió Gabriel García Márquez. Y a Gabriel García Márquez se le podía decir lo mismo con Dante y con quien tú quieras. Entonces, no es una cuestión de escalas, de quién llega más y quién llega menos, sino de quién practica el oficio. Y yo quisiera, abordando esta pregunta, extenderla a quienes nos escuchan y queremos leerlos, especialmente en el apartado de YouTube. Este es un tema muy extenso, seguramente habrá más emisiones del podcast respecto a este tema y quizá esencialmente respecto a la pregunta de ser escritor, qué es, para qué sirve y cuándo se llega a hacerlo. Para rematar, vamos a recomendar un par de textitos, no sé cómo lo veas, respecto al tema. Yo voy a tirar uno que sé que conoces, de Gottfried Benn, que se llama La palabra es el falo del espíritu, un libro publicado por Editorial Verde Alago. Y nada más voy a resumir mi recomendación en una pequeña paráfrasis de un fragmento de Gottfried Benn, que dice más o menos así: tener ideas confusas y no saber escribir no es surrealismo. Todos aquellos que estén metiéndose en la cuestión de la escritura, los invito a encontrar este libro de Benn, muy bueno, lleno de una ironía y un humor que caracterizan a la mejor literatura de estos tiempos, creo yo. La palabra es el falo del espíritu, publicado por Editorial Verde Alago. Bueno, yo creo que recomendaría un libro más dinámico o didáctico, por así decirlo también. Creo que no dejaría a un lado, ¿no? Y creo que es un libro muy reciente también, que es de Alberto Chimal con Raquel Castro, ¿no? Que se llama Cómo empezar a escribir historias. Yo creo que, por ejemplo, ahí también hay muchos de los métodos que ellos utilizan, ¿no?
para hacer ejercicios mentales de escritura, y creo que están muy bien llevados, ¿no? Entonces yo creo que todos los tips que te dan ahí te abren más el panorama de cómo se manejan los talleres literarios, ¿no? Y yo creo que ese libro es muy importante. De hecho, creo que está liberado por allá en la página de lashistorias.com de Alberto Chimal, en donde él sube constantemente algunos de sus trabajos personales y en el que está ya libre, de libre acceso, cómo empezar a escribir historias, y que también fue publicado por el programa de fomento a la lectura, y que los que están dentro de esos programas a lo mejor ya tienen este libro porque se publicó y se repartió de manera gratuita para que el programa de fomento a la lectura utilizara este libro también para crear talleres, ¿no? Entonces a mí se me hizo por parte de ambos, ¿no? Tanto de Raquel como de Alberto, no sé, como que una entrega muy humilde a nuestra sociedad en México, porque se me hace muy chido, y creo que eso también lo he escuchado mucho en los talleres, que el oficio de escribir es un oficio humilde, ¿no? Creo que es una idea muy digna de cerrar, tanto la recomendación como no perder los pies del piso, ¿no? No hay que perder la humildad cuando se escribe, e incluso no hay que perder la humildad en ningún momento de la vida, y menos en la vida del humanista. Esto fue Spleen Podcast, segundo episodio, para empezar a escribir. ¿Por dónde? Esperamos, por supuesto, que haya sido de su agrado. Agradecemos muchísimo a quienes nos escuchan por Spotify, por YouTube, y prometemos más plataformas dentro de muy poco tiempo. Nos vemos en 15 días, en el lunes de aquí a 2 semanas, y extendemos un abrazo muy grande para todos.